Buenas tardes, Roberto. Hace unos minutos nada más el fiscal del caso, Federico Delfino, culminaba precisamente la presentación de los alegatos finales. Actualmente lo está haciendo la querella, que está siendo presidida precisamente por el abogado de Dalia Scapini. El fiscal del caso, Federico Delfino, pidió 30 años de cárcel para los 3 principales involucrados y que están siendo enjuiciados actualmente. Estamos hablando de Genaro Vidal Blaires, que es considerado el ideólogo del plagio contra la señorita Dalia Scapini. También Julio César Fernández, que se encargó de la parte de la captura, y Benito Luis León, la persona que se encargó de cuidar a Dalia Scapini durante los días en que estuvo en cautiverio. El fiscal Federico Delfino, como les decía, pidió estos 30 años de cárcel más 5 años como medida de seguridad por los delitos de secuestro, extorsión agravado, privación de libertad, asociación criminal, producción de documentos no auténticos y abuso de documento de identidad. Entonces, de esta manera, Delfino solicitó, como les decía, 30 años de cárcel, Roberto. Imagínate, ¿y estos 30 son como la pena máxima más medidas de seguridad? ¿O no habló de las medidas de seguridad, Elia? Sí, más medidas de seguridad, 5 años de cárcel para cada uno de ellos como medida de seguridad. Actualmente está haciendo uso de palabra, como les estaba mencionando, la querella, que en este caso está haciendo Carmelo Caballero. Escuchemos un poquitito lo que menciona, ¿sí? Adelante. Estérilmente hacer una extracción. De esa misma zona, aproximadamente, conforme los peritos han podido ubicar las antenas correspondientes, a las 12:39 aproximadamente se produce la primera llamada de los captores que con voz masculina contactan con Omar Scapini y le señalan que su hermana se encontraba secuestrada. Se tienen entonces los informes del lugar de la llamada y se tiene también en ese mismo sentido, señora presidenta, señores miembros, la declaración de Omar Scapini. Asimismo, a las 12:56 aproximadamente se le envía un nuevo mensaje de texto a Omar Scapini indicándole dónde había quedado abandonado el vehículo de Dalia. Bueno, de esta manera entonces le está haciendo un recuento de lo que había sucedido exactamente en el año 2011. Dalia, recordemos, había sido secuestrada el 30 de agosto. Y a partir de ahora quedarían todavía culminar esta parte con relación a estos 3 acusados principales y posteriormente se estaría también entrando en la parte juicio oral y público con relación a las actuaciones de Víctor Aquino, Amin Víctor Domínguez y Neira Almeida, otros participantes o involucrados también en este secuestro. Y bueno, por el momento entonces esto continúa. Tenemos entendido que en otro encuentro se estaría realizando los alegatos finales por parte de la defensa y posteriormente entonces se fijaría fecha por parte de este tribunal para dar a conocer la sentencia finalmente en este caso. El tribunal está conformado por Rosario Montanía, Lourdes Peña y Manuel Aguirre, Roberto. Así es, días previos, creo que fue el martes, si mal no recuerdo, habló Blaires, hizo su descargo y él dijo que, por supuesto como corresponde, no tenía nada que ver con este secuestro. Blaires es considerado por el Ministerio Público como el autor intelectual, el cerebro de todo lo que fue el secuestro de Dalia Scapini. Blaires es hasta ahora el que niega todo tipo de relación involucrada, o sea, que haya tenido algo que ver, me corrijo. Sin embargo, los que sí reconocieron fue precisamente Julio César Fernández Müller y Benito Luis León. Ellos sí reconocieron, pero ellos sostienen de que la participación que tuvieron no fueron demasiada de relevancia. Eso es lo que ellos sostienen y pidieron perdón a Dalia Scapini, hecho que también fue mencionado aquí por el fiscal Federico Delfino, decía, por más que haya pedido perdón, actualmente el daño está hecho y por lo tanto nosotros igual nos ratificamos en los 30 años de cárcel para los dos y en este caso también para Genaro Blaires. De hecho que Benito Luis León no solamente pidió perdón y reconoció el hecho, sino que él había dicho que fue el responsable de la liberación de
de Dalia Scapini bajo una suerte de traición a los demás componentes de esta banda secuestradora, Elida. Sí, y para que la gente entienda un poquito más, Benito León es la misma persona que Dalia Scapini había comentado que se encargó de manosearla, sí. Cuidarla y manosearla. Sí. Entonces él había pedido disculpas, sin embargo, como les repito, Federico Delfino decía, el daño está hecho en todos los sentidos contra Scapini. Sí, que también se dijo que se había enamorado de Dalia, que había simulado ser su novio, recordando estos antecedentes que llamaron poderosamente la atención al momento de la declaración de la víctima del caso de Dalia Scapini. Sí. Ella se encuentra en la sala. Dalia está, Dalia está, si nos ayuda, se encuentra sentada precisamente. Está custodiada también por un efectivo policial y lo estuvo atendiendo en todo momento. O sea, de alguna manera estábamos pendientes de ella si se llegara a sentir mal, como sucedió en oportunidades anteriores, y no, ella está atenta desde el inicio. Hubo un receso 5 minutos, se retiró un rato, volvió a entrar y permanece ahí, muy tranquila se la ve. Está al lado de Carmelo Caballero, la persona que está hablando todavía en este momento. Sí, así mismo. Ella en varias ocasiones se excusó ante los miembros del tribunal pidiendo que le permitieran salir de la sala porque no quería escuchar el relato de sus captores. Sí, efectivamente, por eso es que les decía que en anterioridad ella se sentía mal y argumentaba también esto al momento en que le tocaba dar las declaraciones a sus captores, pero hoy se la notó bastante tranquila, si bien no escuchó ningún relato o ningún diálogo por parte de ellos, ella se muestra bastante tranquila y permanece atenta a los alegatos que se están dando. Bueno, muchas gracias, Elida. Con usted.